Hola Alejandra, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Platícanos, Lisette, de este pues reconocimiento al voto femenino que se conmemoró este 17 de octubre. Sí, exactamente. Y bueno, todo el mes es buena oportunidad para hablar del tema. De hecho, estamos en el 70, la 72ª, digamos, conmemoración. Pero bueno, es importante establecer que no solamente, vamos a decir el simbolismo, ¿no? No solamente fue el derecho al voto, ser votada, sino fue un reconocimiento como ciudadanas plenas con derechos políticos. Es decir, fíjate qué importante, antes de ese año ni siquiera éramos consideradas como ciudadanas, ¿no? Y bueno, tampoco fue un regalo que nos dio en aquel entonces el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, ¿no? Fue precisamente como tú dices, el resultado de décadas de luchas encabezadas por distintas mujeres organizadas, feministas, maestras, obreras, periodistas y mujeres en la esfera pública también, pues que exigían la igualdad de derechos en todos los espacios. Y me gustaría mencionar algunas porque estamos borradas de la historia, ¿no? Es decir, ni siquiera en la historia que nos enseñan en primaria, secundaria o preparatoria le dan un buen espacio a quienes hicieron posible pues que se nos reconociera como ciudadanas, ¿no? Y bueno, unos nombres importantes son, por ejemplo, Elvia Carrillo Puerto, que era conocida como la monja roja del Mayab, que desde los años 20 ya impulsaba el sufragio femenino en Yucatán. Yucatán es un estado importante, donde se gestaron ahí varias luchas que terminaron pues en esta aprobación del voto para las mujeres. Otro nombre importante también es Hermila Galindo. Ella fue defensora de los derechos sexuales y políticos de las mujeres desde la época de la Revolución. Ayudó también a que se organizaran algunos grupos de mujeres. Y un nombre también muy importante es Amalia González Caballero de Castillo Ledón. Ella era diplomática y una de las principales gestoras de esta reforma pues de 1953, ¿no? Y es que desde el 17 que se aprueba la Constitución mexicana, pues se hablaba solamente de ciudadanos, pero no nos incluyen expresamente las mujeres, ¿no? Durante los años 30 y 40, pues hubo algunos pues avances, ¿no? Tibios, algunos municipios ya se habían adelantado a otorgar el voto a las mujeres, pero bueno, es hasta el 53 cuando se proclama a nivel federal. Y a raíz de lo que sucedió en 1953, pues como tú bien lo dices, dio pie también a otras luchas y a otros avances que se han venido pues empujando, ¿no? A partir de eso. De hecho, por ejemplo, es bien interesante ver la historia de los movimientos de mujeres en México, porque por ejemplo desde los 70 tenemos la consolidación de los grupos feministas en México por influencia también pues de otros eh, movimientos que venían de Europa. Y bueno, aquí podemos mencionar a grupos como Mujeres en Acción Solidarias y el Movimiento de Liberación de la Mujer, que fue uno de los primeros grupos que empezaron a tener agendas para llevarlas, digamos, a las esferas públicas en temas de mujeres. De hecho, en el 75 México fue la sede de la primera conferencia mundial de la mujer de la ONU, ¿no? Entonces fue como un espacio muy importante para voltear a ver a México y ver qué estaban haciendo los gobiernos en materia de derechos e igualdad. Y bueno, a partir de los 80s y 90s se empieza a tener una como influencia mayor en las políticas públicas y a partir de las convenciones internacionales que firma México, los grupos feministas empiezan a tener más influencia, digamos, en las políticas que van dirigidas a mejorar la vida de las mujeres, ¿no? En gobiernos como los de Salinas, por ejemplo, hubo algunos avances y ya en el siglo XXI, en la década de los 2000, pues ya hablamos de temas muy importantes, como por ejemplo se crea la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, empezamos a hablar de temas de paz porque no era suficiente tener el derecho a votar y ser votadas, ¿no? Todavía no se nos garantizaba los espacios de participación en los partidos políticos, que fueron quienes pusieron más resistencia. Entonces,
pues hubo que obligarnos, ¿no? Desde las reformas electorales que empiezan en 2014 con esto de la paridad, y en 2019 hay una reforma muy importante que nos habla de la paridad en todo, que ahora sí obliga a que en los 3 poderes de gobierno pues haya mecanismos que garanticen la paridad. Dicho de paso, son mecanismos que aún estamos luchando por hacer valer, porque hay todavía muchos espacios donde se resisten a aplicar estos criterios de paridad, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente es toda una historia muy interesante. Algo también interesante es que a partir de que las mujeres empiezan a ocupar más espacios activamente, más o menos en 90 en adelante, pues también hubo que tipificar la violencia política en razón de género, ¿no? Porque no solo no solo se abrían los espacios o los pocos espacios, sino los pocos espacios que se abrían o se abren estaban plagados pues de prácticas que atentaban contra pues la integridad de las mujeres, ¿no? Y es así que hasta el 2020 es cuando se tipifica la violencia política en razón de género en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Claro. Lisette, como bien mencionas, este no fue un regalo, es un tema de mucha lucha, de muchos movimientos históricos que siguen transformando y que todavía siguen sumando a más mujeres a participar de manera activa. A 72 años de distancia, Lisette, ¿cómo evalúas la participación política de las mujeres en nuestro país? Pues mira, sin duda las mujeres participamos mucho. De hecho, si nos ponemos a ver las cifras en las votaciones, hay elecciones federales en las que incluso las mujeres hemos participado más que los hombres, ¿no? Que nuestra contraparte. Entonces, creo que todas estas reformas han mejorado mucho nuestra calidad de participación. El problema es que no hemos logrado erradicar esas prácticas que aún todavía permean, ¿no? en estos días sobre dudar de nuestra capacidad solamente por ser mujeres, lo que tiene que ver también con la doble o triple jornada, es decir, no solamente vamos y ocupamos espacios políticos, escaños o posiciones de poder, sino que tenemos que llegar a nuestra casa todavía a hacer labores de cuidado, de limpieza, y bueno, eso también es algo que merma, ¿no? Nuestro ejercicio del tiempo, nuestro ejercicio incluso de pensamiento. Y lo que queda pendiente pues es precisamente trabajar sobre todas esas condiciones, porque la ley ya está, es decir, el marco ya lo tenemos. Lo que queda pendiente es garantizar que en la práctica, que en la realidad, ese marco se traduzca precisamente en tener todas estas condiciones de igualdad desde los hogares, transversalizando pues los espacios de trabajo y también los espacios comunitarios, ¿no? Porque algo importante es que, de acuerdo a la ENDIRE, fíjate, del 2010, o sea, a pesar de todas las leyes que tenemos para combatir las violencias en todos los ámbitos, no nada más en el político, porque México tiene uno de los marcos normativos más bonitos y más completos a nivel mundial. Pero, por ejemplo, ¿qué nos dice la ENDIRE? Es una encuesta que hace el INEGI sobre las relaciones en los hogares. Entonces, del 2016 al 2021, fíjate, todos los tipos de violencias aumentaron, ¿no? La pregunta es, ¿cómo le hacemos para que las legalidades se conviertan precisamente en estos espacios pues libres, ¿no? De discriminación, de violencias, etcétera. Ahorita también una de las luchas que está no solo aquí en Sonora, sino en los otros 8 estados que faltan, es la lucha por la despenalización del derecho al embarazo legal, ¿no? A la interrupción del embarazo legal. Ahorita es parte de la agenda y es parte también de lo que se está empujando junto con las mujeres que están en los espacios de decisión, porque bueno, junto con garantizar las condiciones libres de discriminación y violencia, también se busca que las mujeres que lleguen al poder pues garanticen esas condiciones para las otras mujeres, y eso creo que también ha sido como una lucha que se ha tenido entre las mujeres que empujan estos temas de la agenda y las mujeres que llegan al poder, ¿no? A veces vemos una brecha que se abre ahí entre esas dos visiones. Claro, es un tema donde juega mucho la educación, en este caso la memoria colectiva.
Sí, sí, exactamente. Y por eso es importante hablar de historia, pues, ¿no? Para entender por qué viene, de dónde viene. Como te digo, desafortunadamente en las escuelas estamos pues totalmente borradas de la historia y sería importante pues que desde las familias o las comunidades empecemos a recuperar esta memoria de lo que ha significado para las mujeres pues esta lucha, a veces a base de de sangre, de muerte, ¿no? Lo que ha significado para las mujeres el llegar a donde estamos, ¿no? Y que todo ha sido producto precisamente de la organización de estos grupos de mujeres que han impulsado y exigido pues que se nos garantice y se nos respeten los derechos. Así es, Lisette. Te agradecemos mucho por la información esta mañana en Sonora Noticias AM. Muchísimas gracias, buen día. Buen día. Escuchamos a Lisette Sandoval Meneses, académica y activista por los derechos de las mujeres. Vamos a la pausa y regresamos a Sonora Noticias AM.